A menudo buscamos demonios externos, pero la Biblia nos sorprende mostrándonos que el enemigo más peligroso puede estar muchas veces dentro de nuestro corazón. Señores, hoy vamos a continuar estudiando la palabra de Dios, vamos a sumergirnos en un estudio profundo sobre el tema que nos compete en toda esta semana, a partir del sábado 1 de noviembre hasta el 8 de noviembre. El enemigo interno, el enemigo que llevamos por dentro, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y para hablar de este tema relacionado a la Biblia, hemos invitado una vez más, está con nosotros nuestro querido y hermano, el pastor Dervis de Olio. Bienvenido, pastor. Gracias, Pastor Gori. Qué bendición, una vez más aquí en este espacio para llevar esperanza, con una lección bastante poderosa e interesante. Y esperamos que en esta semana nosotros podamos examinar, entrar allí al corazón de nuestros oyentes y llevar esperanza. Así que un honor, un placer. Me encanta el enfoque que vamos a ver esta semana, pastor de Olio, porque nos presenta de alguna u otra forma una declaración potente acerca de cómo Israel tuvo que aprender las lecciones espirituales y fue de una forma, digamos, tropezando, llevándose el camino por delante y teniendo las consecuencias de la desobediencia. Pastor, ¿qué pasó en Josué, el capítulo 7 de este libro, de este interesante libro? Fíjese, Pastor, es muy interesante esto. Estamos hablando de un pueblo que venía de una victoria. Exacto. Habían ganado una victoria poderosa, aquella victoria que Dios le había dado poderosa. Pero ahora vemos que van a una ciudad mucho más pequeña y tienen una derrota y uno dice, pero ¿y qué pasó aquí? Bueno, pues nosotros sabemos ahí que habían violado el pacto. Había un anatema y cuando violamos los principios de la palabra del Señor, lo que Dios ya nos ha ordenado, pues vienen este tipo de consecuencias. O sea, podemos decir, analizando todo lo que hemos estudiado hasta ahora, que la victoria de Israel no dependía de su tecnología, de su fuerza, de la cantidad de personas que tuviera, sino más bien que estaba muy relacionado a lo que era, bueno, no muy, vamos a decirlo, era totalmente sujeto a la obediencia. Así, su victoria dependía de una obediencia a Dios. La obstinación de los individuos en su propio campamento, eso fue lo que trajo los problemas allí en el pueblo de Israel. Usted ha dado un punto clave. No era un asunto de estrategia militar, así que estamos hablando aquí de obstinación. Y nosotros muchas veces, trayendo este contexto a nuestra propia vida, a veces somos obstinados y nosotros debemos siempre obedecer y escuchar lo que ya de antemano nos ha dicho la palabra del Señor, precisamente para que nos vaya bien y sus propósitos se cumplan en nuestra vida. O sea, la fidelidad, Dios nos llama a ser fieles. Nosotros vemos que ellos tuvieron esta victoria antes de esta derrota de la cual estamos hablando y fue caminando que obtuvieron esta victoria. O sea, Dios le dio esta fuerza, Dios le dio esta victoria a punto de entrar ya a la tierra que Dios le había prometido. Pero ahora vemos que por su obstinación, mira lo que sucede. O sea que el punto clave de toda nuestra lección, y no es que nos queremos adelantar, sino más bien decir antes de entrar al desarrollo de la lección, es que la victoria de nosotros depende de entregarnos a nuestro Señor Jesucristo. Si nos entregamos a Él, tendremos la victoria en medio de cualquier dificultad que estemos sobrellevando. Pero vayamos ahora, Pastor Dervis, al desarrollo. Ahora vamos a entrar a lo profundo, Así es. aunque esta parte es más introductoria para todo lo que vamos a estudiar esta semana. Sin embargo, Pastor Dervis, me gustaría que usted nos presente ahí en la parte reflexiva sobre esta lección, hablándonos sobre la profundidad de este tema en la palabra de Dios. Amén. Sabe que, como venimos ya hablando, Dios desea que nosotros le prestemos atención a las cosas que ya Él de antemano nos ha dicho que nosotros debemos hacer. Esta palabra, obstinación, es bastante clave, porque nosotros hoy estamos frente a la entrada de nuestra promesa, de lo que Dios ya nos ha prometido, la tierra prometida, y cómo estos elementos negativos pueden hacer que esa promesa se tarde en cumplirse. O sea, hoy nosotros debemos reflexionar
en la importancia, en la relevancia, en lo beneficioso que es cumplir con la palabra del Señor para que sus planes se cumplan en nuestras vidas. Leamos Jeremías, el capítulo 17, versículo 10, que es el texto bíblico para memorizar en esta semana, que dice: yo, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente, para dar a cada uno lo que se merece, conforme, pastor, Sus obras. conforme sus obras. Pastor, esto es profundo, Tremendo. porque aquí nos está hablando de examinar el corazón y probar la mente. Así es. Es interesante cómo allí la historia que menciona Josué hace hincapié en el libro de Jeremías, capítulo 17. O sea, este es el centro de esta lección. Un Dios que conoce incluso lo que está dentro de nuestros corazones. Y específicamente, ¿a qué se está refiriendo la lección? Bueno, Acán, que fue el problema allí. Acán Sí. sustrajo allí y lo guardó. Y él pensaba que nadie lo sabía, pero había alguien que sí estaba pendiente y estaba observando todas las cosas. ¿Quién? Dios. O sea, lo que nosotros hacemos como seres humanos, tal vez nosotros podemos pensar que y sentir la seguridad de que nadie nos ve cuando hacemos algo que no es correcto. Sin embargo, la Biblia dice que nada está oculto ante los Para ojos Dios del nada. Eterno. O sea, nada. La Biblia dice que si tú te vas a lo profundo del mar, allí Dios está. ¿De dónde puedo esconderme? Dice, Donde sea Dios te agarra. donde sea Dios te agarra. Por eso Así dice el es. texto que Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Lo mismo que el hombre siempre, eso cosecha. Cosechará. Es decir, que el enemigo interno del cual nos quiere hablar la lección no es solo el acto de desobediencia, sino también este tipo de pecados como la codicia al dinero, del cual el Evangelio de Mateo también el Señor mismo nos advierte sobre la codicia, la avaricia y la codicia, el amor al dinero como es la raíz a todos los males. Ahora bien, Acán cayó conforme a la avaricia. Pastor, ¿qué implicaciones trajo eso? Terrible, la derrota. La derrota, pastor. Es un Dios que nos está enseñando esta lección, que no solamente está viendo las acciones del hombre, sino que Él ve la raíz de esta acción y juzga. El texto que acabamos de leer en Jeremías dice, Él discierne los pensamientos de la mente y entra a nuestro corazón, a nuestra mente y dice, y paga a cada uno según sea su obra. O sea, nosotros debemos de cuidarnos de estas cosas que parecen no dañinas, pero que en realidad van en contra de los principios de la palabra de Dios y lo único que producen en nuestra vida espiritual es desgracia. Así que nosotros debemos mantenernos firmes. Pastor, ¿y cómo afecta un pecado en oculto al pueblo, a la iglesia en general? ¿Cómo Tremendo. afecta? Esa es una excelente pregunta que nosotros necesitamos analizar ahora. ¿Cómo afecta? Lo primero es que afecta directamente primero al individuo. Pues nosotros estamos llamados a tener una relación personal ¿con quién? Con Dios. Pero es interesante este análisis que hace la Biblia. Mi espiritualidad, si es buena, construye al pueblo. Pero si no lo es, el pueblo también se desmorona. Es de una manera interesante. La Biblia dice que la espiritualidad y la dependencia del Señor en algunos aspectos es colectiva. Y por eso nosotros debemos de cuidarnos, porque cuando estamos de manera colectiva, estamos sincronizados en un mismo sentir, en una misma fe, entonces nosotros debemos seguir esa línea. Por eso podemos decir, pastor, que como el pecado en privado trae consecuencias públicas, por eso Dios trata, en el caso de Acán, a sacar a la luz pública el pecado de Acán. Correcto. Para que quede como advertencia. Y algo es que Dios conoce las intenciones del corazón. Fíjese que Acán, Dios le dio un juicio en el cual él pudo, fue un juicio por etapa, en el cual él pudo declararse como culpable. Y todavía allí tenía tiempo de gracia, pero no le preocupó eso o pensó que podía al final salirse con la suya. Así es. Imagínese, pastor, que Dios hubiese tolerado la conducta de Acán en ese momento. Dios ve más allá. Volvemos al texto. Dios discierne y conoce los pensamientos que hay incluso allí dentro de nuestro corazón. Dios estaba marcando un precedente
para que esto no se vuelva una costumbre en su pueblo. Porque en este momento era Can, pero imagínese más adelante el pueblo ya entrando a la tierra prometida, que ahora un gran número de personas crean que haciendo este tipo de cosas que va contrario a los principios y las ordenanzas del Señor, puedan vivir de esta manera sin tener ningún tipo de castigo o de consecuencia. Así que Dios es sabio. Y por eso nosotros debemos cuidar no solamente lo que se ve. Nosotros estamos llamados a cuidar nuestra mente, nuestro corazón, la integridad dentro. Eso me encantó, pastor, porque nosotros hoy, señores, llegando a las conclusiones de este tema, hoy hemos desempacado, hemos desmantelado lo que tiene que ver una verdad profunda acerca del enemigo interno que nosotros tenemos. Debemos tratar de dominarlo y de alguna u otra forma ganar la batalla espiritual llevando nuestra vida a las manos de nuestro Señor Cristo. Amén, Jesús. amén. Hemos llegado, pastor, al final de la lección para el día de hoy, que es toda la introducción de esta semana. Esperamos que cada uno de ustedes continúen estudiando la palabra de Dios. Amén. Pastor, amén. ¿quiere despedirse? Bueno, qué bendición, pastor, y como usted está diciendo, que nuestros amigos sean bendecidos y que puedan continuar a la medida que sigamos repasando estas lecciones para aprender lecciones que nos ayuden a ser mejores cristianos. Bueno, amigos, gracias por estar con nosotros. Amén. Esperamos verle en la próxima lección. No se olvide, regálenos un me gusta, suscríbase a nuestro canal y comparta este video con alguien que lo necesita. Nos veremos en el próximo video.